Es Confama quien te apoya, Es Confama, es tu vida. con equidad todas las cosas son mejores cada día. Es Confama cuando sabes que en todo momento te acompaña. Entonces, con el doctor Nicanor hemos pensado primero ubicarnos históricamente cuál eran como las condiciones económicas, sociales, culturales que se daban y que el ministro mencionó ahora muy rápidamente. Entonces, doctor Nicanor, ¿por qué no empezamos ese ambiente que estábamos viviendo? Estábamos en dijéramos en la euforia todavía, no de una dictadura, sino de una dictablanda. La dictadura iba a ser un poco después. Y como había también una especie de optimismo de que podíamos ir superando esa primera etapa de la violencia, ¿por qué no empezamos por ahí, doctor Nicanor? Muy bien, a todos ustedes muy buenos días y a Confama mis felicitaciones muy sinceras por este aniversario. A Confama, a todos sus integrantes, sus empleados, sus directivos. En realidad, de verdad, la tarea que nos propusieron al referirse a la llamada innovación social, que hoy tiene particularmente para los jóvenes profesionales una connotación un poco específica, creo que vale la pena mencionar que Confama o las cajas de compensación como iniciativa fueron en su momento una gran iniciativa de carácter innovador social, que tienen además un contenido que muy bien explicado ahora el ministro Gaviria, en el sentido de que cuando la innovación es suficientemente estructurada, genera al interior su propia dinámica que le permite evolucionar de acuerdo con las circunstancias, como él muy bien lo decía, y convertirse en un proceso de apoyo innovador permanente. Como decía el doctor Juan Luis, en el año de 1954, Colombia estaba viviendo una coyuntura muy particular. Se había interrumpido el sistema democrático, agotado seguramente por los excesos de la violencia política. Se había iniciado un gobierno de facto que contaba con un gran apoyo popular, empresarial, incluso académico, por lo menos en su primera etapa. Se empezaron a vivir 2 años de bonanza cafetera. El café estuvo entre $2.20 y casi $3 la libra, lo cual era absolutamente desusual. Colombia vivía y vivió realmente hasta entrados los años 80 del café. Aquí se decía que la economía iba bien si el café iba bien y viceversa. Entonces, en este momento había una frenesí, llamémoslo, por el mejoramiento del sector externo por los precios del café. Eso permitió también manejar problemas que eran estructurales, como la estrechez del sector externo de la economía colombiana. Se abrieron espacios para las importaciones y se iniciaron realmente muchos proyectos que hoy por hoy son todavía emblemáticos en la infraestructura nacional. El famoso aeropuerto El Dorado, recientemente renovado, fue iniciativa de esas épocas. El ferrocarril de Magdalena, abandonado, pero en proceso seguramente de reconstrucción. En fin, muchas iniciativas vienen de esa época. Desde el punto de vista social, se vivía un proceso, llamémoslo, de consolidación de la sociedad, tratando de superar lo que había sido una escalada de la violencia que nunca supimos cuántos muertos apropió en la historia dramática colombiana, 200, 300, 500.000 hablan algunos autores. Se estaba empezando entonces a producir un bálsamo, llamémoslo, social para superar ese tremendo conflicto. Fue también un ciclo donde, con la inspiración de la CEPAL, fundada en 1948, que en su primera etapa propendía por la industrialización de los países como Colombia, también en esta época se vivió un proceso de industrialización fuerte. Se habían dado ya algunos pasos con la primera misión del Banco Mundial que dirigió el profesor Kerry en el año 48, sobre todo para organizar las finanzas públicas y para darle impulso al sector externo de la economía. Durante la segunda misión que tuvo ya Kerry ya en el gobierno, ya hablamos del año 60, el gobierno de Lleras Camargo, se propuso la creación de Planeación Nacional y otra serie de iniciativas que fueron luego, en los años 70,
en la tercera etapa en que estuvo Kerry en Colombia trabajando, lo que creó la llamada Operación Colombia, que fue la que dio origen a todo el sector de banca hipotecaria. En todo caso, volviendo a los 54, desde el punto de vista económico, había en ese momento una coyuntura favorable, había, pues los precios del café estaban bordeando los $3, había una armonía política alrededor de un gobierno de facto, que contaba, repito, con el gran respaldo. Había además otro elemento muy importante, que era una demografía que estaba cambiando no solamente por la expulsión que la violencia supuso de muchos colombianos de algunos territorios, sobre todo del occidente colombiano, sino además porque también se estaba dando una migración, llamémoslo, de carácter económico hacia las ciudades, tratando de encontrar condiciones de educación, de salud, de vivienda que no estaban siendo ofrecidas en el campo. En otras palabras, era un escenario donde políticamente había estabilidad, donde económicamente había crecimiento, donde había un proceso de industrialización, donde había un proyecto social armónico en el sentido de superar la violencia y donde se estaban produciendo igualmente cambios importantes en el aspecto demográfico. Y para complementar un poco qué era esta sociedad en ese momento, era una ciudad alrededor de 360.000 habitantes, acaba de hacer su primer plan de desarrollo, el plan regulador que se llamaba. Habíamos traído una misión de Harvard a Wiener y a José Luis Sert, quienes en 1949 y 1950 hicieron como el primer plan regulador y que va a generar también el surgimiento de planeación municipal. Y era una ciudad que en ese momento cruzaba el río, lo que llamábamos la otra banda, una ciudad estructurada alrededor de un modelo industrial ya muy consolidado, curiosamente alrededor de las quebradas de la ciudad. Ahí se fueron haciendo los grandes núcleos, posiblemente no, seguramente aprovechando la energía hidráulica que generaban esas quebradas, desde la García y Atoviejo en Bello, hasta la quebrada Doña María en Itagüí, La Palencia, etc. Entonces había un modelo industrial, una ciudad pequeña, 350.000 habitantes, pero que ya empezaba a sentir una presión demográfica importante por varias causas, uno por la violencia y otro por el modelo económico que va a urbanizar el país y va a rebasar, dijéramos, las condiciones de la ciudad. Cuando Wiener y Sert hacen la planeación, ellos calculan que en los próximos 25 años la ciudad va a duplicar su población, es decir, que en 20-25 años la ciudad tendría unos 700.000 habitantes. Cuando Sert regresa 23 años después, la ciudad tiene 1.500.000 habitantes, es decir, había duplicado las expectativas que teníamos. Y hay un aspecto importante allí, y es el siguiente. Esta sociedad seguía inmersa bajo una gran influencia de la Iglesia Católica. Como mencionaba el ministro Gaviria ahora, hay dos etapas, dijéramos, de esa influencia religiosa. Una primera, dijéramos, más primitiva, en el siglo XIX, que han estudiado perfectamente Patricia Londoño Vega en su tesis doctoral en Oxford y Ana Mercedes Arango de Restrepo sobre las sociabilidades religiosas. Ellas han hecho el seguimiento a cerca de 215 instituciones de carácter social, benéfico, de salud, que se generaron desde el siglo XIX y que de alguna manera permitieron una cohesión social en esta sociedad. De esas 215 instituciones, 60 y pico de carácter de la salud. Sobrevive hoy un ejemplo maravilloso para esta sociedad, que es el Hospital de San Vicente de Paúl. Esas instituciones agrupadas alrededor de unos principios, dijéramos, todavía muy elementales de la Iglesia Católica, que eran las obras de misericordia. Las 7 obras de misericordia, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, alojar el peregrino, visitar los enfermos,
eso es lo que va a generar, desde el punto de vista de la calidad cristiana, el sustento, dijéramos, ideológico de esas instituciones. Pero ya en el siglo XX, dijéramos, ese catolicismo primitivo va a sofisticarse en lo que vamos a conocer como la doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina social de la Iglesia contenía básicamente en dos encíclicas, una de 1891 de León XIII, la Rerum Novarum, y la que va a complementar, dijéramos, 40 años después, Pío XI, con Cuadragésimo año. Allí está estructurado, dijéramos, cuál es el contenido, ya no 7 obras de misericordia, sino los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia, que va a ser fundamental en la construcción de esta sociedad y en la influencia de esta sociedad. Y parte fundamental de esa doctrina social de la Iglesia es el tema de la familia como epicentro de y eje fundamental de la sociedad, incluso en algunos artículos de la nacionalidad. Y alrededor de ese tema de la familia empieza a surgir también, y dentro de esa doctrina social de la Iglesia, el concepto de salario familiar. Es decir, que el salario no debía solamente compensar las necesidades básicas del trabajador, sino de su familia. Y alrededor de ese concepto de salario familiar empieza a constituirse, dijéramos, la base que va a llevar a la constitución de lo que se conoció ya a partir de los años 40 como el subsidio familiar. Incluso nos hemos encontrado en esta pequeña investigación que hicimos el doctor Nicanor y yo, que incluso antes del ferrocarril de Antioquia, ya en el año 1944, la Asamblea Departamental, por influencia del entonces gobernador Alberto Jaramillo Sánchez, había constituido un subsidio familiar para los trabajadores oficiales del departamento. Y luego ese subsidio se va a configurar como primera reivindicación en el pliego de peticiones entre el Departamento del Ferrocarril de Antioquia en 1949, que es como el primer estatuto legal. Y es muy importante también en ese momento la participación, doctor Nicanor, de los sindicatos. Siempre hablamos como una conquista del subsidio familiar desde el lado de los empleadores, pero en lo que hemos rastreado es fundamental el papel que jugaron las organizaciones sindicales, sobre todo desde la CUT, sobre todo en ese congreso de 1953-54. En Medellín se celebra el gran congreso de la UTC en Medellín en febrero, y una de las reivindicaciones y una de las conclusiones de ese congreso es la creación de un subsidio familiar. En todas las asambleas anuales tenía una sección especialmente dedicada a saludar a las autoridades religiosas, y siempre había pues una página muy bien redactada donde se les renovaba su apoyo, etc. La ANDI invitaba a las empresas para que estimularan a los trabajadores a participar, por ejemplo, en la procesión del Sagrado Corazón el 21 de junio, y era una circular nacional. Había mucho trabajo patronal, sindical. Las raíces de la UTRAN y las raíces, digamos, del empresariado a través de la ANDI son muy próximas. Eran proyectos sociales, proyectos combinados. Y por consiguiente, en el nacimiento del sistema de compensación, lo que decía Juan Luis, es muy importante resaltar y darle todo el peso que tiene al papel que las organizaciones obreras de la época tuvieron en hacer esta iniciativa. En otras palabras, la iniciativa del salario familiar, que era una vieja discusión que se estaba dando en el ámbito social en Colombia, fue apoyada de manera muy clara y manifiesta, tanto por el sector obrero como por el sector patronal. Y seguramente esa es una de las razones que le dio vigor a esta iniciativa, que después se convirtió en política pública. Me voy a permitir leer párrafo de un texto muy sorprendente que había publicado el doctor Jaime Sanín Echeverri un año antes en la revista Javeriana, y que fue leído como texto de los documentos del quinto
Congreso Nacional de la UTC en Medellín. Y es muy curioso porque es una conversación entre un cura, un patrón y un obrero. Entonces el cura está promoviendo el tema del salario familiar. Entonces el patrono, en uno de esos diálogos, le dice: y si quisiéramos hacerlo con todos los que tienen hijos, pasaría una de dos cosas: o que nos arruinaríamos porque no hay capital en la empresa suficiente para esta carga, o que escogeríamos siempre personal soltero y lo iríamos licenciando a medida que se casara y empezara a llenarse de hijos. Con lo cual se crearía un problema peor que el que se quiere remediar: la desocupación de todos los padres de familia, ni más ni menos. Ese es un texto, como les digo, que concentra de una manera muy amena, como escribía el doctor Jaime, parte de las discusiones que se daban en ese momento alrededor del subsidio. Una era esa: entonces vamos a privilegiar solo contratar solteros. La otra discusión interesante era: hombre, si les damos más dinero, eso es para beber y eso es para la parranda. Y entonces, en ese ambiente, en esos primeros meses de 1954, que van a ser muy activos, cuando don Antonio García le entrega a José Gutiérrez Gómez la solicitud de la creación del subsidio, hay dos personas en la ANDI muy importantes en ese momento y que también quiero resaltar, que son Álvaro López Toro, que era el director de investigaciones económicas, y Blanca Cadavid Gónima, que era la encargada de los asuntos sociales de la ANDI en ese momento. Don José les encarga entonces un estudio demográfico, un estudio sobre el impacto que tendrían, un estudio actuarial de cuál sería el impacto del subsidio, y Álvaro López y Blanca Cadavid le entregan ese, y es de alguna manera el sustento ya académico para la creación del subsidio. Con Fama, la que siempre quiere para ti un mejor mañana. Es con Fama quien trabaja para mejorar tu vida, para realizar tus sueños, haciendo más feliz tu día. Es con Fama, es tu vida.